Muchas gracias, Silvana. Les agradezco a todos los presentes por darse esa oportunidad de poder compartir con nosotros esta experiencia, esta capacitación, esta charla. La idea es que ustedes puedan llevarse un conocimiento muy profundo de lo que es el reto de la observabilidad con IA, ¿no? Con la marca Beauty. Eh, Me vas a compartir, perfecto, la pantalla. Bien, brevemente a todos nuestros queridos clientes, ustedes ya nos conocen, somos Team Networks, nosotros ya somos una empresa que tiene más de 15 años en el mercado. Nosotros tenemos actualmente tres divisiones, las cuales se dividen en ciberseguridad, infraestructura y seguridad física. Contamos también con certificaciones ISO, de las cuales les puedo decir que tenemos certificaciones de calidad, de seguridad de datos, de gestión del medio ambiente, que son certificaciones que nos ayudan a poder apoyar en las soluciones que se nos presentan a los clientes a futuro para poder pues ser una empresa de renombre y poder pues trabajar de acuerdo a tantos estándares que hay hoy a nivel nacional e internacional. Siguiente, por favor. Básicamente, también nos dividimos en tres verticales de servicios. Tenemos una mesa de servicios, que es una implementación y soporte al cliente. Esto puede ser 24/7, de acuerdo a los proyectos o a la solución que demande pues, la tarea con el cliente, ¿no? Tenemos también un CyberSOC, que esto es un equipo más avanzado que hace un monitoreo y respuesta ante incidentes de ciberseguridad. De acuerdo al proyecto que también hayamos concretado con el cliente, estamos nosotros prestos para poder apoyarlos en todos los incidentes que se puedan dar de una manera proactiva y no reactiva, ¿no? Estamos siempre apoyando al cliente para que él no pueda estar tranquilo y pueda pues tener continuidad de negocio, que es lo que se requiere. También nosotros somos miembros del FIRS, que es un foro internacional donde se comparten pues varios temas, varios debates entre las nuevas soluciones también y nuevos ataques que hay en ciberseguridad, donde nosotros podemos proactivamente poder saber en este foro cómo poder apoyarlos a ustedes de una mejor manera, ¿no? Listo. Entonces, ahorita vamos a pasar con nuestro ponente, que es el señor Anderson Rey, que es nuestro account manager, no, sales manager Latam de la marca BeautyNet, que nos va a poder compartir la solución el día de hoy. Adelante, Anderson. Hola, muy buen gusto con todos. Gracias por la presentación y por esa introducción. De mi parte, muy emocionado y alegre por tener este espacio con cada uno de ustedes. Y creo que ya pueden observar mi pantalla y la idea pues es como lo comentaba tanto Verónica como Rey, poder hablar seguramente acerca de ese reto de la observabilidad, todo lo que viene el trabajo con la parte de la inteligencia artificial que sabemos que ha llegado de una manera bastante fuerte ya desde hace al menos unos 2 años, dando, digamos, grandes herramientas para todas las operaciones y las labores que a veces dentro de las organizaciones se tienen que realizar. Mi idea es poder hacer todo el tema de la explicación, pero seguramente al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Pero si ustedes quieren ir dejándolas sobre el chat, fácilmente a posterioridad vamos a poderlas revisar absolutamente todas ellas. ¿Ok? No sé si alguien tiene un micrófono abierto de pronto que hace que genere un ruido. Dale, perfecto, genial. Nada, entonces avancemos. ¿Por qué hablamos o por qué colocamos este título o esta indicación de por qué ver no es entender? Y es que efectivamente a hoy nos encontramos, ¿cierto? En que realmente las circunstancias que están alrededor de todo lo que vivimos ahora, ¿cierto? Es de que a hoy no sufrimos por falta de información. Es al contrario.
Ahora lo que hoy tenemos es un exceso de información, un exceso de datos que hoy seguramente recibimos de múltiples lugares, de múltiples fuentes, y eso al final, digamos, puede ser que nos esté afectando porque genera un ruido, porque a veces el no tener el contexto de las cosas, pues sencillamente a hoy hace que realmente no aprovechemos todo ese nivel de información que seguramente tenemos. Antes seguramente hablábamos que teníamos pocos sistemas, teníamos menos métricas, hacer una relación causa-problema, causa-efecto, pues nos eran mucho más fáciles. Pero hoy seguramente nos encontramos abordados con un proceso de transformaciones digitales, con temas de microservicios, con todo lo que es el tema de cloud, con todo lo que es el tema de tráficos cifrados. Cada día estamos viendo las evoluciones de protocolos, ya sea de existentes o de nuevos, métricas de todo tipo. O sea, hay una gran cantidad de datos y de información que seguramente hoy estamos viendo, y eso hace que realmente hoy tengamos una visibilidad, pero a veces una visibilidad superficial, porque si no logramos tener ese entendimiento profundo de ello, pues sencillamente nos vemos un poco, digamos, abordados, digamos, ante que realmente a hoy no estamos pudiendo realmente aprovechar. Entonces es por eso que decimos que a hoy tenemos más datos que nunca, pero pues que sencillamente a hoy la claridad, ¿cierto?, es mucho menos que antes. Y yo quiero, digamos, colocar un ejemplo práctico, porque, por ejemplo, es algo que se ha vivido por mucho tiempo y es uno de los escenarios más típicos que a veces vivimos. Y es que cuando hablamos, por ejemplo, que tenemos una congestión de red, ¿sí? Ya entendemos y sabemos que hay una congestión de red. Tenemos múltiples datos que seguramente hoy podemos disponer de múltiples fuentes. Fuentes, por ejemplo, que nos entreguen información acerca del Netflix, donde podamos evidenciar que efectivamente hay un alto tráfico. Podemos evidenciar por medio, digamos, de protocolos como un SNMP que me puede dar diferentes fuentes. Por ejemplo, que hoy he estado en nuestras interfaces de los dispositivos de pronto están llegando a ciertos límites. Estamos empezando a tener alertamientos de diferentes circunstancias y seguramente tenemos a los usuarios que están reportando algún tema de falla de experiencia. Pero el teniendo todos estos datos que uno dice, ok, efectivamente hay una evidencia que seguramente hay un proceso de saturación, la pregunta es el saber por qué o de dónde viene. Si es un pico legítimo de tráfico que hoy se está generando, o si es un ataque, o si hay un problema de configuración, o si hay un problema con una aplicación en específico porque puede ser de otro proveedor. O sea, todo pareciera, digamos, al final que pareciera que estuvieran los datos y que hay esa visibilidad, pero que al final nada nos lleva a tener realmente una conclusión. Y aquí es donde estamos viendo realmente que a hoy, en todo este tema de análisis, de poder hacer evaluaciones, ¿cierto? Realmente el problema hoy no es la falta de datos, sino la falta de contexto que realmente nos ayude a entender mejor la situación. ¿Y esto cómo lo evolucionamos o cómo lo vemos? Y es que parte de esos retos están un poco aquí plasmados y resumidos que quiero, digamos, conversarlos rápidamente con ustedes. Uno de los primeros retos que vemos hoy que tienen las organizaciones es todo lo que llamamos la fragmentación, ¿sí? ¿Qué es esto? La fragmentación es que hoy realmente tenemos una alta complejidad, digamos, tecnológica porque tenemos múltiples plataformas, múltiples fabricantes, múltiples tecnologías, entornos híbridos, ¿cierto? Temas de multicloud. Entonces, eso hace que realmente, digamos, a hoy hablemos de una fragmentación, porque no tengo los datos, digamos, reunidos en una sola parte, que hace parte, digamos, de ese otro ítem o otro reto, pero que sencillamente a hoy me empieza a generar, digamos, esa complejidad. Para que yo pueda hacer una evaluación, los famosos troubleshooting o resoluciones de problemas, pues me toma mucho tiempo y a veces de trabajo manual para tratar de integrar y tomar todos esos temas de datos. Ahora, también hay que evaluar la calidad del dato, porque muchas veces recibimos ciertos temas de datos que pueden estar incompletos o que pueden realmente tener falta de información que nos ayudan a ser concluyentes. Ahora, ¿a qué llamamos los silos de datos? A ese tema que hay una dispersión de todos esos datos en todas esas diferentes tecnologías, en todas esas diferentes plataformas, pues que sencillamente cada una pues está, digamos, recolectando, que seguramente cada una está haciendo, pero que sencillamente a hoy no se están compartiendo. Y yo sé que hoy tenemos muchas o varias tecnologías que nos apoyan en procesos de correlacionar
que es poder tomar los datos de un silo para hablarlos con el otro y empezar a cruzar temas de información, pero muchas de esas correlaciones están netamente enfocadas a la ciberseguridad y que seguramente eso está bien porque nos ayuda a protegernos y seguramente a no estar expuestos, pero seguramente no solo la ciberseguridad es lo que realmente determina una buena funcionalidad de infraestructura. Hay muchos aspectos desde el lado de la infraestructura, desde el lado de la optimización, desde el lado de las experiencias que se necesitan evaluar y a hoy esos sí los están manteniendo aún de forma independiente. También tenemos que hablar de que muchos de los eventos se ven de forma aislada y eso hace que realmente pues no podamos empezar a entender claramente lo que está sucediendo. Y eso al final lo que se convierte es en lo que llamamos un tema de ruido, que es lo que lleva a la fatiga operacional, que muchas veces al estar inundado de alarmas o de situaciones, lo que muchas veces optan los usuarios es ir a apagar a veces esas alarmas porque al final no logran, digamos, resolver muchos de ellos. Y el otro aspecto que vemos en ese gran reto, ¿cierto? Es que efectivamente hoy está asociado el equipo de IT, ¿cierto? Porque seguramente al hablar de esa fragmentación, al hablar de toda esa complejidad tecnológica, pues hace que realmente tengamos perfiles que, ¿cierto? A nivel del usuario en ese expertise, ¿cierto? Que no solamente combinen el conocimiento técnico, ¿cierto? En poder saber de una tecnología, sino en que sepa realmente tener capacidades de análisis, de poder evaluar lo que está pasando dentro de las tecnologías, como también la capacidad de asociarlo y direccionarlo a esos temas de negocio. Son esos skills que seguramente cada vez se están requiriendo más dentro de los perfiles, que hace que cada vez, o sea, un poco más difícil o que realmente a veces sean perfiles, digamos, de ingenieros que puedan ser que, digamos, a veces hasta en los mismos presupuestos de compañía, pues se hacen un poco más difícil de sostener o de mantener. Entonces, allí es donde empezamos a evaluar todo, porque al final el no tener los datos contextualizados, pues hace lo más difícil de que realmente se puedan entender y empezar a poder saber qué está sucediendo. Yo lo digo siempre, o sea, una cosa es saber que hay latencia, porque ya sabemos que los enlaces, todo tipo de servicio toma un tiempo y eso se conoce como latencia, pero que es diferente a saber por qué ocurre. Sí, una cosa es saber que existe, pero otra cosa realmente es cómo lograr el saber por qué ocurre ello. ¿Ok? Entonces, ahí es donde vamos a una situación que desde hace mucho tiempo a veces hemos hablado y es la importancia del poder llegar a hacer las identificaciones de las causas raíces, ¿cierto? Porque el no lograrlo, el no saber identificar esas causas raíces, pues nos puede prolongar los problemas, nos puede multiplicar los impactos mismos. Y muchas veces a hoy hay causas raíces muy ocultas que seguramente a veces no son tan percibibles y a veces los clientes conviven con problemas de forma continua, ¿cierto? Entonces, cuando no se logran detectar, ¿por qué? Porque muchas veces las situaciones se da por múltiples síntomas y totalmente en vistas totalmente aisladas que totalmente afecta y se hace difícil. Vuelvo al otro ejercicio como el que ahorita he hablado del ejemplo, o sea, evaluemos cuando el usuario reporta la lentitud, cuando hablamos ahorita, digamos, de las saturaciones. Uno podría decir, ok, vamos a reiniciar los servidores, ok, vamos a hacer un aumento de ancho de banda, pero a veces el problema real ni siquiera dependía de ese o del otro, ¿cierto? Sino que a veces puede ser una mala configuración en la red o como ya lo decía, puede ser un cuello de botella en una parte totalmente específica de la red. Entonces, ahí es donde nosotros hablamos la importancia del poder realmente empezar a enfocarnos más, ser mucho más enfocados, pero muy contextualizados a poder empezar a detectar esos problemas, cuáles son esos síntomas repetitivos, a veces cuáles son las acciones que hemos hecho que realmente no están apoyando y cómo realmente todo esto nos impacta directamente en el negocio. Y entonces desde allí, pues más allá de quererles mostrar a ustedes los problemas que seguramente a ustedes aún ya conocen, realmente cómo desde nuestra visión como fabricante vemos que podemos mitigar y atacar todo ello, ¿cierto? Y es que mucho de las labores para evitar la fragmentación seguramente es la capacidad de poder tener una unificación y por eso usábamos el ejemplo del espejo, entre el espejo roto que seguramente me puede dar una visibilidad de lo que está ocurriendo, pero seguramente no es una visibilidad correcta, está totalmente un poco distorsionada. Cuando logramos unificar y trabajar, digamos, con una visión totalmente clara, ¿cierto? Cuando hacemos esa ruptura de los hilos, cuando totalmente empezamos a trabajar procesos de integrar, de unificar, de hacer una evaluación consolidada de todas las situaciones, pues fácilmente vamos a empezar a tener mejores resultados, vamos a tener una visión mucho más
clara, ¿cierto? Y precisa de lo que está realmente sucediendo a nivel global de todos mis servicios. Cuando realmente hacemos análisis, ¿cierto? Tenemos esa real analítica que me lleva al proceso de llevarla contextualizada. ¿Qué es una contextualización? Y es que efectivamente yo puedo estar mirando los datos y voy a poner un ejemplo que a veces es el que uso muy a menudo, es por ejemplo cuando yo quiero analizar los datos de un servicio, una VPN, ¿sí? Yo puedo mirar que hoy un dispositivo como un firewall me puede estar dando esa información donde me da ciertos niveles de datos, pero cada usuario de acuerdo a su rol va a buscar entenderlo de acuerdo a ese contexto que precisa. Por ejemplo, si estamos hablando de un usuario de red o de soporte, le va a estar interesando cómo el soporte está arriba, cuántos usuarios están conectados, si está totalmente funcional, cuánto ancho de banda de pronto se están consumiendo, evaluación de datos específicamente a ese rol. Pero si estamos hablando de un usuario, por ejemplo, de ciberseguridad, a veces a ese usuario ni siquiera le interesa cuáles están conectados. Le interesa saber cuáles usuarios realmente no se lograron conectar, cuáles usuarios realmente, digamos, desde qué países, desde qué puntos hoy están intentando conectarse, la frecuencia, el tiempo de pronto de intentos, porque desde aquí van a buscar materializar temas de seguridad. Pero si los datos de la VPN también se los damos a una persona, por ejemplo, una administración, un recursos humanos, va a tratar de entender usuarios en teletrabajo y tratar de definir KPIs de productividad. Entonces, si se dan de cuenta, es la misma fuente de datos, los datos en sí no están contextualizados y es como realmente de un análisis con analítica contextualizada vamos a ayudar mejor a todas esas tomas de decisiones. Y donde allí involucramos esas tendencias que estamos viendo en las soluciones de todo lo que se conoce como el machine learning, son como estos procesos de aprendizaje, como todo lo que viene en la parte de la inteligencia artificial, que nos lleve a resolver mucho más toda esa parte de los análisis de causa a raíz, que realmente sean procesos mucho más automáticos. Y bueno, y del lado del equipo, pues seguramente que del equipo de TI, pues que haya seguramente una actuación mucho más integral. Al haber un poco más de ese proceso de automatizaciones, de más temas de trazabilidad, de poder tener más temas de contexto, pues va a permitir que las labores que cada uno de esos del team desarrolla, pues seguramente sean mucho más eficientes y mucho más direccionadas y aprovechadas a nivel de la organización. ¿Ok? Entonces, basado en ello, ya quiero entrar un poco más a contarles toda esta estrategia y toda esta visión que tenemos como fabricante, cómo es que lo buscamos realizar. Y es que, digamos, hoy a nivel de la observabilidad, hay diferentes formas de accionar dentro de la infraestructura, ¿cierto? Tenemos todo lo que se conoce como los conceptos de una observabilidad horizontal, que hoy sencillamente lo que se conoce como el Application Observability o en el mercado como se ha conocido productos como los Application Performance Management o APM, ¿cierto? Donde son soluciones que están evaluando claramente cómo está el rendimiento y la funcionalidad de las aplicaciones desde su backend, desde su frontend, de sus bases de datos y todo ello, ¿cierto? Pero existe otro tipo de observabilidad que es la que llamamos el Infrastructure Observability o esa observabilidad end-to-end, la cual se busca integrar con cada una de las tecnologías, con cada uno de los dispositivos, con cada una de las plataformas existentes de la organización. ¿Para qué? Para convertirlas en fuentes de datos, para a partir de ahí poder empezar a tener una información totalmente unificada. Desde este momento es donde empezamos a atacar la fragmentación y empezamos a entregar a nivel de todos esos datos. Cuando reunimos el observability del infrastructure observability con el application observability, es cuando podemos hablar de un unified observability a donde nosotros como fabricante estamos totalmente buscando atacar, ¿cierto? Donde la idea es que podamos totalmente estar recibiendo los datos desde un servidor Linux, desde un switch de cualquier fabricante, desde una solución de ciberseguridad de cualquier también tema de fabricante o un servicio que tengamos en nube, ya sea un infrastructure o un platform o un service as a service, que podemos totalmente tomar datos de ellos y empezar a hacer ese nivel de evaluación. Si yo estoy queriendo hacer análisis de experiencia y de rendimiento a nivel de un usuario, pues seguramente involucra todos estos actores como parte de la definición final de ese concepto de experiencia.
La idea es que nosotros esa labor lo hagamos lo menos intrusivo o menos invasivo posible. Lo que vale es que trabajamos con un tema de tecnología propietaria. La idea es que trabajamos con data brokers propios, donde sencillamente buscamos desde el proceso de la extracción y toda la atención en conceptos de Big Data, poder garantizar ir y colectar cualquier nivel de datos que es el que precisamos. La idea es que hoy seguramente estemos recolectando lo que más nos hace sentido y de esa manera nos lleve a ese proceso, digamos, de poder evaluar cada uno de estos datos de manera apropiada. Que eso nos genere diferentes casos de uso, porque la idea de nuestra solución es dar una visión bastante global de todo lo que está pasando a nivel de la organización, no solamente vernos como una solución que da solo un nivel de visualización, a veces que piensen que la observabilidad simplemente es algo más del monitoreo, sino que realmente la observabilidad lo que busca es ser esos ojos para toda la organización, poder apoyar en procesos de monitoreo, pero poder apoyar en procesos de capacity planning, que esto a veces es algo que seguramente las organizaciones padecen mucho, ¿cierto? Muchas veces yo a veces pregunto y cómo se definen los crecimientos de enlaces y a veces es un tema de simplemente oferta-demanda. ¿Quién me da más capacidad por un tema de menos costo? Pero pocas veces realmente hacemos las evaluaciones de cuáles pueden ser, digamos, realmente las necesidades puntuales de acuerdo a los requerimientos, a las aplicaciones, a los consumos, a las demandas que al final puedan existir dentro de la organización, hacer análisis de rendimiento, hacer evaluaciones de tecnologías de tendencia como son los SD-WAN, todos los servicios de comunicaciones que seguramente es altamente importante, digamos, hoy dentro de las empresas, todos los procesos de automatizaciones que cada día se ven que se necesitan mucho más para hacer, pues, digamos, atender o mitigar ante situaciones de una manera mucho más rápida, temas de portales unificados, porque siempre la unificación nos lleva a buscar seguramente resolver grandes cosas, analíticas de software as a service, troubleshooting, o sea, realmente a través de la solución lo que buscamos es ser esa entidad transversal que ayude en todo lo necesario a nivel de las tomas de decisiones y de los datos que se están recolectando a nivel de toda la infraestructura que se está gestionando, manteniendo ese concepto de unificación y la capacidad de contextualización, porque la idea es cómo realmente los datos lo convertimos en la información que sirve y ayuda a los usuarios de diferentes áreas. Ahí colocamos unos ejemplos como los que yo conversaba ahorita en el ejemplo de administración, de soporte, de seguridad o usuarios aún personalizados o específicos de la organización, porque la idea es que totalmente podamos garantizar esa entrega de los datos de la forma más apropiada. A veces hay requerimientos de informes ejecutivos totalmente que se pueden automatizar y lograr que hoy sean situaciones que no le tome tiempo manual a usuarios, digamos, de un equipo de TI y que totalmente pueda entregar datos hasta en tiempo real y no depender de que ese reporte se genere cada cierto tiempo con labores, como les digo, de forma totalmente manual. ¿Ok? Entonces, desde allí nuestra estrategia es totalmente que a hoy podamos hacer todo un proceso, digamos, de integraciones a través de diferentes módulos que nuestra plataforma puede trabajar y permitir llegar a este nivel. Hablamos de todo lo que es la parte del Beauty Log, que es esa capacidad que nos permite ir y integrar cualquier fuente de datos. Y acá, digamos, empezamos a hablar de temas bien interesantes porque no solamente es hablar de temas de IT, seguramente el IT es bastante importante para las organizaciones, pero también tengamos que empezar que existen muchos dispositivos y mucha tecnología, por ejemplo, de IoT o en ciertas industrias, pues estamos hablando de todo lo que son las redes operacionales, que son toda la parte de las redes OT. Entonces, cómo realmente esto ayuda a entender claramente lo que pasa en mi infraestructura y lo que está realmente directamente impactando en mi negocio. Por ejemplo, en proyectos de Smart Cities, seguramente es necesario no solamente estar evaluando lo que pasa a nivel de TI, sino también de todos estos dispositivos como son de cámaras, sensores, tontas de seguridad. Existen muchos aspectos que empezamos a evaluar y ayudar a dar esas visiones mucho más globales a nivel de todo el negocio. Entonces, por eso hablamos de no solamente pensar en ciertos tipos de dispositivos o en ciertas compatibilidades, sino desde una plataforma que me da esa garantía de ser totalmente agnóstico al fabricante e integrar todas estas fuentes de datos. ¿Ok? Hablamos de otra parte que es bien importante y es poder también tener la visión del tráfico y es lo que hablamos desde el lado del Beauty Mon.
Por eso lo que hablamos aquí es hacer procesos de análisis de tráfico, donde buscamos es entender, ¿cierto?, qué tipo de tráfico es, pues por eso hablamos de reconocimiento y la capacidad de reunir y recolectar métricas que me ayuden a evaluar realmente cómo está la salud y el rendimiento de las comunicaciones mismas. Entonces, lo que estoy logrando es que desde una misma plataforma estamos recolectando los dos fuentes o la mayoría de fuentes de datos y de métricas y de logs que se requieren para poder empezar a hacer diagnósticos totalmente eficientes. Muchas veces cada uno de estos datos los tenemos que recolectar de forma manual cuando hacemos los troubleshooting, donde entramos a la consola de cierto fabricante, de cierto producto, luego al otro, empezamos a tratar de uno ir cruzando y son temas, digamos, que como les decimos, es el problema que existe a nivel de las organizaciones. Todo ello siempre va a trabajar en conjunto con nuestras consolas, que es lo que llamamos la parte del Beauty Manager y la parte del Beauty Site. Beauty Manager a nivel de labores de configuración y el Beauty Site a nivel de todo el análisis inteligente que podemos hacer a nivel de los datos. Y desde allí es donde estamos incluyendo esas capacidades de inteligencia artificial, de Machine Learning, para que totalmente potencie todo este nivel de análisis. Ya lo vamos a ver mucho más detalladamente, pero hoy digamos, hacia nuestra visión de solución, donde totalmente desde una única plataforma busca ayudar y garantizar todos estos procesos, digamos, de mitigación y de ayuda hacia la gestión operativa. Nuestra capacidad de integración es bastante amplia. ¿Cuál es la idea? La idea es que sencillamente nuestra plataforma pueda hablar con cualquier dispositivo, plataforma o tecnología que totalmente, digamos, hoy pueda existir dentro de una organización. Sabemos que hoy hay muchos aspectos de hacer labores en cloud, no hay ningún problema. Con cloud podemos trabajar con streamers, con cloud podemos trabajar con temas de APIs, con cloud podemos trabajar de múltiples formas para obtener pues seguramente datos que me ayuden a entender el funcionamiento del servicio allí. Es más, devolver una visibilidad que muchas veces hoy los clientes perdieron por simplemente a veces irse a un cloud y depender de un tercero, ¿cierto? Pero si tenemos aún infraestructura on-premise, infraestructura hasta legada, porque algunas veces hay ciertas evoluciones en las tecnologías que a veces no se logran, digamos, avanzar a la misma velocidad y a veces nos quedamos con alguna tecnología que no hemos podido migrar de una manera tan rápida. Entonces, ¿cómo realmente aún en esa infraestructura podemos garantizar ese nivel de visualización para que hoy no deje huecos o deje partes ciegas o oscuras dentro de mi organización? Porque la idea es poder evaluar absolutamente todo ello. Entonces, la idea de lo que mostramos aquí es que hoy lo que buscamos es soportar todas las diferentes posibilidades de integración de datos para que sencillamente lo podamos llegar a evaluar, procesar y analizar, ¿sí? Desde lo que es un proceso de un streaming a un pooling, como hasta un proceso, un análisis de archivo o de consultas de forma directa a cualquier tema de tecnología. De esa manera, nuestra capacidad de interoperabilidad es totalmente de las más amplias del mercado. Y como lo decimos siempre desde un concepto de la unificación, porque si ustedes ven ahí arriba aparece algo que llamamos el Visual Smart Data Broker, que es como lo que se conoce ese paraguas a nivel de tener la capacidad de poder procesar y estar analizando todos esos datos de la misma infraestructura. Yo no estoy hablando que somos una suite de soluciones que hoy tengo que instalar múltiples productos y tener que desplegar una cantidad de software dentro de la arquitectura, sino que fácilmente desde un único punto, desde una única plataforma, ¿cierto? Y de la manera menos invasiva posible, vamos a estar recolectando todo este nivel de información. ¿Ok? Ahora, otro punto bastante importante que a nivel de nuestra solución buscamos garantizar es toda esa supervisión de realmente aquello lo que llamamos crítico, ¿cierto? Y por eso es que a nivel de las comunicaciones existe algo que se conoce como las métricas de Quality of Experience, ¿cierto? El famoso QoE, que hoy sencillamente define claramente a hoy variables que pueden realmente afectar el rendimiento de una comunicación. Porque digamos hoy en digamos tiempo donde seguramente la oferta de los proveedores de servicio a nivel de enlace de conectividad son bastante altas, donde seguramente hoy trabajamos con medios bastante eficientes, pero porque hoy seguimos teniendo problemas a veces en ciertos niveles de llamadas.
porque a veces se laguea, porque a veces se entrecorta. Entonces son todos esos temas que al final son métricas que en ciertos momentos pueden llegar a afectar directamente esos temas de servicio. Entonces ahí es donde nosotros buscamos hacer la supervisión de todo ello, no dejar escapar ninguna de esas variables, porque desde allí es donde podemos seguramente llegar a evaluar y entender claramente lo que está sucediendo. A mí siempre aquí me gusta usar ese verso que usamos de decir que el diablo está en los detalles. Y es que a veces el no evaluar ciertas métricas o esos temas de datos, pues totalmente me puede estar evitando la posibilidad de encontrar realmente el problema de lo que está pasando. Y luego hablamos del tema de los KPIs. Creo que esto también es algo que ha tomado mucha relevancia en estos tiempos, porque realmente es como yo puedo generar calificaciones o indicadores que me permitan hacer evaluaciones respectivas. Y voy a colocar un ejemplo práctico, y es que muchas veces un KPI puede ser directamente relacionado con mediciones de lo que conocemos como los famosos SLAs. A veces tenemos SLA sobre servicios, SLA sobre ciertos temas de productos, y a veces no tenemos la forma o la capacidad de estarlos midiendo y poderlos estar evaluando si realmente a hoy están funcional. Y como dice, lo que no se mide, no se controla, no se evalúa, por lo cual no mejora. Entonces, a hoy la idea es que a hoy la plataforma les permite hacer esos procesos de supervisión y de automatizar el cálculo de esos KPIs que ustedes requieran para que efectivamente la plataforma les apoye en todo este proceso. De esa manera vamos cerrando el círculo y llegamos a poder evaluar y decir, oiga, al tener estos dos mundos, que es todo el mundo de los logs, todo el mundo de los datos a nivel del tráfico, pues eso realmente me va a empezar a llevar a lo que nosotros llamamos o queremos llamar lo que ya es el diagnóstico perfecto. Cada una de nuestras tecnologías, como les digo, lo que busca es garantizar el proceso de poder tener todos los datos necesarios para ello, ¿cierto? Somos de las pocas, digamos, soluciones que hoy les da la capacidad de que ustedes en una misma plataforma estén pudiendo analizar los logs a nivel de todo el nivel y en todas las dimensiones posibles, como todo el tema del tráfico, desde el concepto del rendimiento, desde el concepto de la funcionalidad, para que totalmente ustedes puedan hacer esas cruces de información y poder evaluar a partir de allí realmente los rendimientos. Volvemos al ejercicio, por ejemplo, de evaluar una saturación o una falla de experiencia en usuario. Si es una situación de servidor, lo estamos viendo evaluar desde el lado del log. Si es un problema en un tráfico, lo estamos viendo a través del mismo tema de los tráficos. Si es un problema en un dispositivo, en un firewall, en un switch, en un router, lo que sea, al final, si se dan de cuenta, son datos que estamos logrando obtener de diferentes fuentes, pero la misma plataforma está en capacidad de poderlo analizar todo. Y siempre en ese concepto de la unificación, porque siempre buscamos a que todo se analice desde esa consola central, que es la que hemos llamado el Beauty Site. Desde allí es donde como administradores, como digamos analistas de las situaciones que pasan a nivel de la organización, van a poder hacer todo este nivel de detalle, de evaluar y hacer esos análisis totalmente cruzados, de entender lo que son esos procesos de correlaciones que nos permiten totalmente evaluar claramente lo que está sucediendo a nivel de la organización, que esto me va a permitir totalmente no solamente trabajar con visualizaciones que normalmente cualquier plataforma o tecnología hoy entrega. Yo sé que todos tienen un espacio para generar esos temas de dashboard o de reportes y desde allí poder evaluar. Pero nuestra idea de BeautySci es que realmente sea una solución de tipo Business Intelligence que le dé las capacidades a los administradores de poder crear las visualizaciones totalmente personalizadas y adaptadas a ese nivel de necesidad de evaluación. Ahí es donde empezamos a lograr esa capacidad de contextualización. Era el ejemplo que les decía, que una persona de administración que no es técnica tratando de evaluar los datos de un reporte de un servicio de VPN, que seguramente puede hacer que entienda algunas cosas, pero habrán cosas que realmente no entiende. Entonces, ¿cómo nosotros le transformamos esos datos, los contextualizamos, creamos una visualización específica para ese usuario y se lo presentamos para que él pueda ver, evaluar y a partir de ahí de ello tomar sus decisiones y acciones respectivas, ¿sí? Y que eso está directamente ligado a lo que llamamos esa parte de multicliente, multiusuario, de que realmente no todos los usuarios tienen la misma visualización de información. Si vemos, casi la mayoría de las tecnologías permiten generar múltiples tipos de usuarios,
pero que están más asociados a permisos de configuración o hacia ciertos permisos de datos, pero realmente no permiten la contextualización totalmente, que la visualización de datos de uno sea diferente a las visualizaciones de otros. Y eso es lo que nosotros buscamos permitir para garantizar ese proceso de análisis mucho más especializado. Y toda la parte de alarmas, pues seguramente que es esa supervisión continua que realmente lleve a hacer los procesos que más deseamos, que son los procesos de correlación. Como les decía, la correlación ha sido muy vista y seguramente está muy evolucionada desde el concepto de la ciberseguridad. Y eso se conoce normalmente con las soluciones de tipo 100. Nosotros no somos directamente un 100, pero sí trabajamos en los conceptos o en la misma filosofía de un 100, cómo tomamos los eventos y desde nuestro lado permitimos darle un enfoque de acuerdo a lo que el administrador requiere. El 100 ya tiene un enfoque totalmente definido que es hacia ciberseguridad. Entonces nosotros lo que abrimos son la oportunidad de poder hacer esas correlaciones que ayuden a detectar mucho más claramente situaciones de otros tipos o aún en ciberseguridad, porque siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar muy cercanamente a este tipo de soluciones y alcanzar capacidades muy interesantes. Ahora, teniendo todos los datos, teniendo la capacidad de los recolectados, de haberlos normalizado, de haber, digamos, tenido toda la información acerca del tráfico, es donde las estrategias de un Machine Learning seguramente pueden entrar a dar un fuerte tema de valor. Y es que el proceso de aprendizaje que, digamos, nuestra solución busca hacer, lo va a hacer directamente de los datos de la infraestructura donde nos encontremos, poder aprender y a partir de ahí generar lo que conocemos como los famosos modelos de referencia. No sé si alcanzan a ver el gráfico. La idea es que a veces uno ve dos líneas que totalmente se están casi interponiendo y es cuando un modelo ha totalmente aprendido de los procesos de alguna organización y ha buscado totalmente predecir cómo realmente se comporta y se debe que seguir comportando en el tiempo. Un modelo pueden ser totalmente vigilados en el proceso que hoy se le puede enseñar cuando hay procesos, por ejemplo, de días de vacaciones, cuando hay procesos de días feriados, cuando realmente él pueda entender que hay unas desviaciones que salen de los comportamientos normales de los usuarios. Entonces, esto totalmente me ayuda a poder evaluar desde múltiples dimensiones, porque no solamente de pronto uno diga, lo evalúo solamente desde el concepto del tráfico, no, lo puedo evaluar desde el consumo de recursos, lo puedo evaluar desde los procesamientos, lo puedo evaluar desde cualquier métrica que tenga ese comportamiento temporal y desde ahí él pueda establecer un patrón de comportamiento. Entonces, aquí es donde realmente empezamos a hablar de cómo la solución ayuda a hacer análisis de desviaciones o lo que se conoce como la detección de anomalías. Y vuelvo al concepto, anomalía o hablar de correlación no son netamente de ciberseguridad, sino que es un poco más amplio los conceptos que tenemos que llegar a analizar. Y en los procesos de forecasting que también hace la solución, es ahora sí hablar de procesos de predicción. Parte de lo que siempre nos hablan muchas de las soluciones es cómo logramos que una plataforma sea proactiva y realmente nos ayude a qué, a poder seguramente evaluar riesgos hacia el futuro. Entonces, la idea es que nuestra solución a partir de ese aprendizaje, a partir de esos modelos de referencia, estadísticamente busca hacer esas predicciones para ayudar a evaluar cómo se va, digamos, a comportar hacia el tiempo, hacia mañana, hacia una semana hacia adelante, hacia un mes hacia adelante, cómo va a tener ese comportamiento, por ejemplo, en mayo, de tal manera que yo pueda evaluar faltas de, digamos, de recursos, riesgos, digamos, de congestiones, riesgos de falta de capacidades para poder afrontar de pronto algún crecimiento que se viene dando dentro de mis servicios, dentro de mis usuarios, dentro de mis requerimientos de infraestructura. Entonces, todo eso hace parte de la solución. Entonces, al tener la capacidad de unificar, vamos a poder hacer seguramente muchas de estas labores de análisis respectivo. Y acá es donde entramos a empezar a decir, ¿y a dónde es que realmente apoya la inteligencia artificial? Porque desde el inicio que empezamos a hablar desde el título de nuestras soluciones, cómo realmente ese reto, ¿cierto? Empezamos a darle un mejor apoyo con el tema de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia ayuda de múltiples maneras para que realmente podamos hacer mejores análisis. La idea es que la inteligencia artificial no nos quedemos con la idea vaga de trabajarlo solamente como lo hacemos con un ChatGPT, en que a través de un prompt, ¿cierto? Le hacemos una consulta y él nos da una explicación humana, que es lo normalmente, digamos que llegamos a llegar a interactuar.
o le pedimos que totalmente de pronto nos genere algún tema de imagen y fácilmente él va y crea alguna imagen a partir de las instrucciones que le damos. Eso no es el global de la inteligencia artificial, es una de las interacciones que seguramente más humanamente estamos haciendo, pero realmente la inteligencia artificial logra ir mucho más allá. Y es parte de lo que hoy nosotros desde BeautyNet estamos trabajando con nuestros propios modelos. Tenemos capacidad de integraciones aún con modelos de terceros, pero la idea es que hoy vayan totalmente enfocados y direccionados, y la palabra que aquí es importante, entrenados a que realmente vayan al servicio de la observabilidad. Entonces, ante esas acciones tradicionales de poder pedirle a la solución una explicación humana, que lo hacemos a través de un prompt, es algo que nuestra solución totalmente puede llegar a tener. Yo le puedo decir a la solución, ven, quiero que me expliques lo que está pasando con este tipo de datos de servidor que estoy viendo a nivel de un reporte que estoy analizando. La solución lo que va a buscar es entender lo que le estás pidiendo, analizar los datos y darte esa explicación humana del por qué pueda estar pasando y hasta sugerencias de cómo se puede mitigar o resolver esa situación misma. Entonces, tenemos esa capacidad de poder trabajar con un prompt. De poderle pedir algo es lo que nosotros llamamos el famoso proceso del copilot, donde yo le pido algo a él, ¿cierto? Y él fácilmente busca entregarme ese tema de respuesta misma. Y muchas veces está directamente relacionada a la capacidad de generar dashboard personalizados de acuerdo al nivel de datos que le pregunto. Quiero decirle, oiga, quiero que me muestre, por ejemplo, en dónde puedo estar teniendo cuellos de botella. Él va a analizar los datos respectivos que me pueden empezar a identificar temas de cuellos de botella y poderme mostrar en un dashboard a hoy cuáles son esas posibles variables o métricas o datos que seguramente me permite hacer ese nivel de análisis. Entonces, son dos capacidades que ya hacen parte de nuestra solución, pero quiero hacer énfasis en otras dos que, como les decía, creo que son mucho más profundas y que realmente lleva a un nivel superior todo el análisis de la observabilidad. A nivel de la detección de anomalías, esto es una combinación de trabajo entre lo que hablamos anteriormente, entre el Machine Learning, ¿cierto? Y lo que realmente a hoy se busca hacer con la inteligencia artificial, porque no solamente es ver el dato, ver el cambio de comportamiento, sino entender por qué puede haber el cambio de comportamiento, porque a partir de allí podemos evaluar otras métricas y poder entender lo que decíamos ahora, si hay un cambio, un aumento, por ejemplo, en mi consumo de throughput, porque hay un tema de saturación, si eso es o un pico legítimo, que sea por tema de cantidad de conexiones sobre el servicio crítico de la organización, o si es un pico que sea sobre un tráfico anómalo que realmente no hace parte, digamos, de lo cotidiano o lo normal de la organización. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer una detección más automática y totalmente direccionada a investigar desde el lado de la anomalía. Y el que a mí más me parece atractivo es todo lo que se conoce como el root cause analysis, que son los análisis de causa raíz, ¿cierto? Ya hemos hablado de que efectivamente la causa raíz seguramente me ayuda a resolver muchos problemas y realmente detecto lo que hoy me hace daño, ¿cierto? Pero la idea es cómo realmente podemos llegar a eso en un proceso automatizado. Y es que entre los retos que se tiene a nivel del RCA o del Root Cause Analysis es poder cumplir cada una de estas capas que a través de nuestra solución totalmente lo hacemos. ¿Cuál es una primera? La colección de datos, poder garantizar el tener todas las métricas, todos los logs, todos los datos del sistema, ¿cierto? Disponibles para poder ese proceso de evaluación. Y si ustedes han podido ver, esa es parte de las capacidades que nosotros buscamos a cubrir, por ejemplo, a través de lo que llamamos el Beauty Log, poder garantizar todo este proceso de recolección de las datas que realmente se necesitan para un proceso de evaluación, que es ir y atacar directamente esa fragmentación y hacer esa ruptura de los silos de datos, ¿ok? Poder hacer la definición, poder entender realmente cuál es el problema y poder entender cuáles son esos los síntomas que totalmente están pudiendo evaluar. ¿Por qué? Porque a partir de ese proceso de poder definir claramente, que lo hace la inteligencia artificial a través de nuestro algoritmo de RCA, ¿cierto? Va a poder empezar a luego definir los procesos de filtrado. ¿Qué busca en un proceso de filtrado? Reducir las posibles causas. Y entonces, ok, estoy entendiendo que es un problema de experiencia y empiezo a descartar para empezar a ir llegando a las que son las posibles realmente causas de esa situación. Luego, la idea es que la misma solución pueda crear sus hipótesis y las pueda validar basado en consultas totalmente controladas. Oiga, mi hipótesis es que esto se puede generar una mala configuración. Entonces, evaluemos qué tipo de configuración, y eso viene de todo el aprendizaje que tiene la inteligencia artificial, debería haber para estas circunstancias. Y entonces
puede ser desde una mala negociación a veces de una interfase o de pronto un protocolo o algo que no se ha configurado de forma apropiada. Entonces, el validar esas hipótesis nos va empezando a realmente hacer una identificación clara porque ya vamos a poder determinar realmente cuáles son esas causas raíces, ¿cierto? A partir de todas esas, digamos, pruebas de las hipótesis que se llegaron a trabajar. Entonces, venimos haciendo todo ese proceso de una forma automática. La idea es que la plataforma tiene todas las capacidades para hacerlo y al final del ejercicio lo que recibe un usuario administrador es sencillamente esa visualización donde no solamente se le presentan las evidencias, sino se le presenta cómo es que se está confirmando la información del troubleshooting y seguramente recomendaciones para poder llegar a hacer ese nivel de evaluación. Ahí, digamos, como una marca de agua, ustedes ven al fondo una imagen que directamente sale en nuestra plataforma, donde, por ejemplo, en un proceso RCA estamos entregando ese relato, digamos, ese informe como final, ¿cierto?, de lo que estamos totalmente evidenciando. ¿Cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son, digamos, el tema de lo que lo confirma? El análisis respectivo y qué recomendaciones atendemos ante ello. ¿Por qué? Porque puede ser que nos indique, oiga, mira, esto es un tema que se resuelve de pronto haciendo cierto tipo de labor, ¿sí? Son siempre, digamos, sugerencias, ¿ok? Entonces, al yo tener esta capacidad totalmente automatizada a través de procesos de inteligencia artificial, esa gestión operativa, esos procesos que de pronto hoy nos demoraba y nos desgastaba y nos afectaba, digamos, por grandes tiempos a nivel de la organización, pues se están empezando a resolver gracias a la inclusión de la inteligencia artificial sobre este tipo de soluciones, ¿sí? Nuestra idea es que claramente ustedes pueden atender necesidades como estas. Estos son ejemplos que hemos trabajado con clientes donde seguramente pueden ser replicados en cada uno de ustedes, donde podemos ayudarle en procesos de tener esa observabilidad de 360 grados, donde estamos vinculando procesos de monitoreo regulares, pero realmente haciendo analíticas mucho más avanzadas y profundas, pudiendo llegar al nivel de profundidad que totalmente se requiera, sin importar el tipo de arquitectura híbrida que se pueda tener, pues la idea es poder incluir y dar todas esas capacidades de integración, de supervisión y de automatización. Tal vez en la parte de automatización he hablado mucho y aprovecho de pronto este slide para decirlo, pero la idea es que desde nuestra solución podamos hablar con cualquier tercero, ya sea desde un ITCM, ya sea desde una herramienta de automatización misma, ya sea desde una herramienta, digamos que por medio de un script yo le puedo decir a alguien que tiene que hacer tipo de labor para que hoy totalmente vayamos haciendo atención de incidentes de la misma forma automática que se requiere. Entonces, son labores que totalmente podemos llegar a evaluar. Hacer analíticas de servicios en nube, y acá damos el ejemplo, por ejemplo, de un tema de Microsoft 365. Ahorita estamos utilizando este servicio de Teams, el cual realmente, digamos, nos ha sido beneficioso, pero seguramente, o espero que ninguno haya tenido problemas, pero todavía podemos llegar a presentar problemas. Entonces, ¿cómo podemos evaluar al ser un servicio que aún no tiene un tercero? Porque uno ve, va, habilita la llamada o algo, pero a veces como usuario no tenemos más tema de información más allá del mensajito que a veces el mismo team nos saca diciendo que nuestra red es inestable o que tenemos problemas a nivel de la comunicación. ¿Pero por qué? Porque la misma aplicación tiene capacidades de evaluación, pero son datos que quedan y que están al merced del servicio. Nosotros tenemos la capacidad de rescatarlos, evaluarlos y poder cruzar esos datos mismos con datos que hoy puedo cruzar de la red. ¿Para qué? Para yo poder realmente evaluar si mi problema está en mi red o realmente pronto puede estar en el lado del servicio del proveedor de la plataforma misma. Ustedes han escuchado que Teams se ha caído, que los servicios de Microsoft se han caído, a veces cuando son masivos, pero muchas veces hay pequeñas caídas que son imperceptibles para el grueso de los usuarios, pero que sí puede afectar directamente a una organización misma. Entonces, ¿cómo aprovechamos todos esos datos? Obtenemos evaluación, información y hasta KPIs que nos ayuden a entender temas, digamos, a veces de productividad. Creo que esto es un ejemplo que hemos utilizado cuando hemos hecho análisis, por ejemplo, para empresas de cómo damos datos de teletrabajo a partir de datos de uso de tecnologías, ¿ok? Hemos apoyado mucho fuertemente proyectos de observabilidad y de monitoreo a nivel de todo lo que es el tema de IoT. Como les decía, hay muchas organizaciones dentro de sus procesos productivos han incluido muchas de esas tecnologías, desde el lado de sensores, procesos de seguimiento, de rastreo,
de inventarios, bueno, diferentes temas de elementos que realmente hace importante el poder estar evaluando los monitoreandos y de esa manera estar recolectando datos que, como le digo, no solamente alimenten para saber si el dispositivo está bien y me da una información de salud del dispositivo, sino que realmente a veces podemos recolectar datos que apoyan directamente al negocio. Porque si yo puedo estar haciendo conteos de pronto, no sé, de ciertos temas de inventarios o de seguimientos, pues son datos que estamos pudiendo tabular y entregar también directamente al negocio y alimentar posiblemente otros sistemas. Entonces, viene parte de esa capacidad de poder procesar a nivel final cualquier tipo de dato. La idea de el poder tener todo este tema de capacidad de manejar los datos y generar diferentes niveles de análisis o de visualización o de contextualización realmente apoya mucho a las organizaciones. A veces existe solamente el requerimiento de informes ejecutivos, pero realmente es la capacidad de poder entregar esas visiones que se necesitan a nivel de la organización. Muchas veces las gerencias, como les digo, necesitan tener una visión resumida, pero totalmente global de lo que está pasando y a veces es trabajos totalmente manuales que se tienen que desarrollar y que muchas veces no son en tiempo real, porque a veces uno le entrega un reporte al gerente que eso se demora en construir 5 días y realmente ya posiblemente el comportamiento haya cambiado o ya se tenga una cosa cuando él de pronto él hasta ahora lo está llegando a revisar o analizar. Entonces, ¿cómo damos todas esas capacidades en tiempo real, automatizados, gestionando y entregando, digamos, los niveles de análisis que totalmente se requieran? Entonces, estamos en capacidad de poder procesar, ayudar y entregar diferentes temas, digamos, de contextualizaciones. Acá está el ejemplo que les decía un poco cuando hemos trabajado aún fuera, digamos, de lo normal que podemos requerir a nivel de TI, pues totalmente llegar a apoyar hasta al mismo tema del negocio. Entonces, eso lo vimos mucho en los años de la pandemia, donde siempre la preocupación de los jefes y de los gerentes, ¿cuál es? Si realmente el usuario es productivo haciendo el tema de teletrabajo. Entonces, cómo cruzamos diferentes fuentes de información desde no solo la VPN, sino el tema de las plataformas de correo, de comunicaciones, de aplicaciones del negocio mismo, donde estamos obteniendo y pudiendo saber cuántas videollamadas atendió en el día, cuántos correos envió en el día. Entonces, no solamente saber si está conectado a una VPN para poder decir si el usuario está o no productivo, o sea, vamos a poder tener capacidad de interactuar. Y eso simplemente lo utilizo para que podamos pensar fuera de la caja, como se dice, y ver que la solución no solamente me va a ayudar a decir si la plataforma está disponible o no está disponible, realmente ya entramos al nivel de detalle y hacer análisis tan complejos y tan profundos que realmente me ayuda a garantizar la buena estabilidad de mi servicio. ¿Ok? Entonces, en grandes rasgos, esto es lo que nosotros a nivel como solución a hoy trabajamos. Quisiera dejar un espacio para preguntas, pero no más allá de poderles agradecer a todos ustedes por el tiempo y por la predisposición pues para escuchar esta presentación. Me gustaría poder atender cualquier tema de consulta respectiva. No sé qué metodología vamos a trabajar aquí al respecto, si solamente la escriben en el chat o si vamos a permitir hacer apertura de micrófonos. Ahí sí, no sé, Silvana, al respecto. Muchas gracias, Anderson. Gracias por la gran charla de tanto conocimiento para todos nuestros oyentes. Ahora sí, está disponible para que puedan ya sea prender sus cámaras o prender su micro y puedan hacer las preguntas correspondientes. Hay algo de timidez. Julio acaba de levantar la mano. Sí, Julio, puedes comentarnos. Hola Anderson, buen día. ¿Me escuchas? Hola, buen día. Te escucho muy bien. Sí, cuando te referías en tema de algunos retos al tema de silo de datos, te referías específicamente a una infraestructura, imagino yo, híbrida, desde soluciones externas en nube que son integradas al ERP en general para hacer una analítica de datos usando el tema de la IA, o a qué te referías con los datos múltiples en ubicaciones aisladas, ¿no? Porque hay muchas empresas que tienen eso. Nosotros no somos ajenos a esa realidad.
pero sí quisiera más o menos tratar de darle algún enfoque para quizás poder aplicarlo, ¿no? Desde el Claro. contexto que tú diste. Ajá. Claro, sí, a ver, el nivel de los silos de datos, como tú lo dices, realmente, digamos, es un silo se ve como donde hay un tema de datos específicamente allí. Y si lo estamos revisando a nivel del entorno de análisis, de observabilidad, cada dispositivo al final es un silo de datos. O sea, lo que pasa en un switch, lo que pasa en un access point, lo que pasa en una controladora, lo que pasa en una nube, lo que pasa en cualquier tema de servidor, al final es un silo de datos porque cada uno está teniendo esa información y lo ve de forma propia, ¿sí? Entonces, los eventos que pasan en el servidor no significa que, digamos, están siendo evaluados por los mismos eventos que están pasando de pronto en el switch o en algún tema de nube. Entonces, lo que buscamos al hablar de la ruptura de silos es que el poder integrar todos esos datos para dejarlo, ahí sí, si quieres lo quieras ver como un silo único y global para que yo pueda evaluar y correlacionar de una manera bastante fácil todo ese nivel de evaluación. Entonces allí vas a poder empezar a descubrir realmente problemas que a 8 lo veía que pasaba en un lado y aquí veía otra cosa y había otra cosa, pero realmente todo eso dependía de un solo problema que a hoy lo veo de otra fuente o otro hilo de datos. Entonces, hacia allá vamos, ¿sí? Que la información no esté separada en cada una de esas tecnologías que ustedes tienen, sino que cómo realmente logramos integrarlas y dar un análisis unificado. Ah, ya, ok. O sea, ViewTynet, ¿verdad? Utinet, ViewTynet, ¿no? Ya, Utinet, sí. ya, ViewTynet no es exactamente un SIEM, entonces, un SIEM, ¿verdad? No, no, complementamos y ayudamos a los 100. Es más, tenemos capacidades de trabajar y en varias ocasiones en clientes hemos trabajado de forma continua. ¿Por qué? Te voy a colocar digamos, este slide. Por ejemplo, nosotros hemos actuado como temas de data brokers para el 100. Entonces, ¿qué hacemos? Ayudamos digamos, a garantizar que toda la data que necesita el 100 totalmente le llegue en la forma que él lo necesita. Tengamos en cuenta que un 100 normalmente trabaja solamente sobre formatos de siglo y ciertos formatos de siglo, pero hay a veces ciertos niveles de datos que no se dan en esos formatos o de esas formas. Nosotros estamos en capacidad de poder recolectar absolutamente todo tipo de datos, entregárselo a 100, poder hacer procesos de parseo para hacer procesos de reducciones de lo que, digamos, directamente se hace, se direcciona el licenciamiento de los 100 y poder hacer análisis cruzados. En un cliente, por ejemplo, en Colombia, ayudamos, por ejemplo, a cruzar análisis de lo que hace un 100 con soluciones de Trios Intelligence y con soluciones de Pen Testing, que te estoy hablando de 3 fabricantes totalmente diferentes donde tomamos los datos del resultado de su análisis de seguridad y empezamos a evaluar. ¿Por qué? Por ejemplo, el 100 encuentra y detecta que hay ciertos problemas o hay ciertos riesgos con ciertas direcciones IP. Inmediatamente nosotros tomábamos esos datos, lo pasábamos a la solución de Trias Intelligence, obteníamos los indicadores o los indicadores de compromiso y con eso se desarrollaban hasta a veces tareas de evaluar de pronto ciertos vectores de ataque que de pronto se probaban con la parte de pentesting. Y todo eso se automatiza al poder tener esa capacidad. Entonces, no somos un 100, complementamos y ayudamos a las labores de 100 como a cualquier solución de ciberseguridad o cualquier tema de solución de infra. Somos muy transversales en toda esta capacidad de solución. ¿Ok? Ok, Anderson, gracias. No, con mucho gusto.